Viene el momento del segmento de análisis político y justicia, uno de los segmentos importantísimos que tiene, por supuesto, esta tercera edición del Congreso Imagina. Serán entrevistadoras y vamos a terminar de dejar todo ahí en orden sobre el escenario para poder seguir con mucha atención el diálogo, la conversación que tendrá lugar en instantes en este Imagina Solo Juntos. Es un gusto presentar en este escenario a quienes serán las entrevistadoras de este segmento. Débora Plager, periodista, conductora de América TV, de Intratables, de Involucrados. Débora, bienvenida a Río Cuarto, buenas tardes. Gracias. Este es el aplauso para recibirla en este escenario. Muchas gracias, Débora. Lorena Maciel, periodista, conductora del noticiero Todo Noticias. Será Justicia también de Canal Metro. Lorena, un gusto recibirte en Río Cuarto como parte de este congreso. Bienvenida, muchas gracias. Y los imaginadores de este segmento: Mariel Fornoni, directora Management and Fit, analista política, doctora en Economía y Empresariales. Mariel, buenas tardes, bienvenida. También es imaginador de este segmento Federico Delgado, fiscal federal en casos de corrupción, abogado, autor de libros como Injusticia o La cara injusta de la justicia. Federico, muchas gracias por visitarnos. Buenas tardes. Débora, Lorena, ustedes tienen la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Un gusto compartir con Lorena Maciel, prestigiosa colega, y con Federico y Mariel. La verdad es que estábamos hablando recién con Lorena, un poco que nos ha tocado entrevistar o compartir esta charla con ellos, que son los protagonistas un poco de los temas del día, de la semana o de la agenda, no sé si del mes o del año, ¿no? Tanto por los números de una nueva encuesta que publicó Management and Fit y por los datos públicos relacionados con las decisiones de la Corte Suprema y cómo la política y la justicia están entremezcladas por estas horas. Y es interesante escuchar también la visión del fiscal Delgado, ¿no? Sí, absolutamente. Y es importante también ver cómo dentro del escenario político siempre van a haber puntos donde está atravesada la justicia y donde tenemos mucho que preguntarle al fiscal Delgado, que está hace muchísimos años luchando contra la corrupción y escribió un libro sobre la cara injusta de la justicia, que es algo que muchas veces, en términos generales, no quiero decir totales, nos toca vivir. Si te parece, Débora, podemos arrancar con Mariel para que nos dé un panorama, decíamos, Mariel, del escenario político actual y de demanda de la sociedad. ¿Cuáles son las principales demandas? Sí, creo que gran parte de lo que también le pasa a la justicia, ¿no? Y le pasa a la política y nos pasa un poco a todos, el escenario se caracteriza por la desconfianza, ¿no? Por la falta de confianza en general. La gente ha perdido la confianza en la justicia, en la política, en los encuestadores, en el periodismo, y entonces vivimos una crisis muy fuerte en esto, porque realmente sin confianza no hay desde dónde construir. Entonces, ¿qué ha pasado hoy o cómo vemos hoy el escenario? Bueno, la verdad es que esta crisis de confianza, de ver que quizás el camino que nos habían prometido, que habíamos confiado que íbamos a tener, no es muy parecido a lo que nos habían dicho, hace que hoy el gobierno nacional sufra una crisis de confianza. Creo que comenzó a mediados del año pasado, ¿no? Un poco con las primeras corridas, con el aumento del dólar, donde los 3 primeros años la gente renovaba expectativas, es decir, sentía que la cosa estaba mal, pero que era un ajuste que había que hacer para estar mejor en el futuro. Llegó un punto en el que la gente empezó a sentir que las cosas no era muy claro que fueran a mejorar. Entonces, en ese sentido, esto impactó en la gestión de gobierno.
hoy lo que uno ve, independientemente de las encuestas de intención de voto antes de y llegar al demás, número, para ponerle un poquito de suspenso, que bueno, nosotros conocemos, pero quizá mucha gente todavía no, la última encuesta de Management and Fit, antes de llegar a los números de los eventuales candidatos, porque no todos han confirmado sus candidaturas. Si vos preguntás las principales demandas sociales hoy, ¿cuáles son? las principales demandas tienen que ver fundamentalmente con temas económicos. Es decir, hoy la inflación, la desocupación, el desempleo, la suba de tarifas, la pobreza, toda esa suma de problemáticas. Inseguridad, corrupción, todo eso son quedó el 80% relegado de las principales preocupaciones de la gente. La inseguridad, la corrupción quedó como más relegado, ¿no? De todas maneras, la corrupción siempre surge, porque bueno, gran parte de los temas económicos la gente los, digamos, son responsabilidad de alguna manera o son la causa de grandes problemas económicos que tenemos hoy. Entonces, está presente, pero hoy la demanda inmediata tiene que ver con la demanda en relación a temas económicos. Y por eso también es que quien más sufre esto es el gobierno nacional y no tanto los gobernadores, ¿no? Pero le quiero preguntar al doctor Delgado si esta demanda de justicia usted la viene sintiendo desde que entró a tribunales o de pronto hay periodos donde crece esa demanda y si este no sería uno de esos periodos. Yo diría que hay un proceso de degradación institucional que viene desde hace muchísimo tiempo, cada vez peor. Es cierto que lo que sentimos en tribunales es que cuando hay crisis económica, obviamente se reviven algunas demandas. Como dice María, la gente tiene prioridades, pero al interior de esas prioridades la corrupción evidentemente se siente más cuando la gente se preocupa más cuando hay menos dinero. Ahora, me parece que lo que yo por lo menos vengo percibiendo desde hace mucho tiempo y en particular los últimos años es una demanda de regeneración institucional muy, pero muy fuerte. Hay un enojo ciudadano con respecto a la impunidad que es cada vez más marcado y eso se traduce en la peor cosa que le puede pasar a un sistema judicial, ¿no? Que tiene un solo capital, que es la credibilidad. Y lo que está en tela de juicio es la palabra de los jueces y de los fiscales. Y no hace falta ir al caso del juicio a Cristina o la polémica con la Corte de estos días. Ustedes pueden ver en televisión que en cualquier juicio, en cualquier parte de la Argentina, en el que intervienen personas que no tienen mucha visibilidad pública, cada vez que los jueces bajan el martillo, el que perdió, la familia, los amigos quieren pegarle a los jueces. Digamos, todo el mundo desconfía. Y esto me parece que cruje, hace que la democracia cruja, porque la apuesta democrática supone que nosotros como ciudadanos resignamos la posibilidad de que solucionar nuestros problemas a los palos, a las piñas, y depositamos esa facultad en la justicia. Y el único requisito que tiene que tener la justicia es elaborar políticas públicas, es decir, sentencias que sean creíbles y aceptadas. Y lo que está en juego es la aceptación de la palabra del Estado a través de la justicia. Y eso me parece que es una cuestión que la política con sentido amplio, la política con mayúsculas no ha logrado captar, la justicia como institución tampoco, pero sin embargo es algo que capta en su saber práctico la gran mayoría de la población. Y a su juicio, sí, bueno, comenzara un juicio contra la expresidenta o contra algún funcionario del gobierno que diera una sentencia, por ejemplo, culpabilidad. ¿La sociedad aceptaría ese fallo? Usted recién decía que cada uno cree lo que quiere respecto de la justicia, ¿no? Independientemente de lo que falle un tribunal. A mí me parece que ahí la justicia tiene que hacer cosas para acercarse a la población y tiene que hacer docencia. Yo pregunto, si la Corte Suprema, el día lunes creo que fue que pidió el famoso expediente al Tribunal Oral Federal, hubiese preguntado, hubiese contado, escrito, lo pedimos por esto, lo necesitamos para aquello, las consecuencias jurídicas son estas, si hubiesen explicado, seguramente se hubiesen ahorrado un problema. A mí me parece que un juicio de la sensibilidad que tiene el juicio a Cristina Kirchner en un contexto de descreimiento, digamos que requiere una creatividad que no es habitual en los funcionarios judiciales para hacer docencia. Primero, para poner cámaras, cosa que nos cuesta. Segundo, para salir de la trampa y la mentira piadosa de que los jueces hablan por sus sentencias mientras los diarios están llenos de información judicial. Tienen que hablar. Cámaras que televisen, dice usted, en directo. Tienen que explicar y tienen que
por sobre todas las cosas, cuando termina cada audiencia, sentarse y responder todas y cada una de las preguntas que hagan los periodistas o el público para eliminar la tragedia que es para tribunales el off the record. Y lo explico un segundo, Lorena. Porque el off the record permite que los jueces y fiscales nos escudamos en que solo hablamos por nuestros fallos. Sin embargo, después hablamos con algunos periodistas porque nos caen mejor, porque nos caen peor y contamos siempre lo que nos conviene. Y eso es lo que genera especulaciones, es lo que genera sospechas, porque hace falta un poco más de franqueza y de luz pública. Yo creo que el juicio a Cristina Kirchner, si es que empieza el martes, se va a jugar en gran parte en la franqueza y en la capacidad que tengan los magistrados para explicar al gran público qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Me parece importante esto, y ya seguimos con el panorama político, Mariel, pero yendo al tema del juicio de la Corte, porque recién hoy salió un comunicado de la Corte, bueno, o en las últimas horas, y en teoría todo, digamos, nos estamos yendo un poquito de tema, pero no tanto, porque técnicamente ¿se puede hacer un juicio oral y público sin tener los expedientes? Porque en teoría se va a hacer, la Corte hará su trabajo y el tribunal el suyo. Ayer, a esta hora, parecía que era imposible, antes de ayer también. Ahora, mágicamente, parece que sí. Desde el punto de vista de la ley, los jueces del tribunal oral no deberían leer el expediente, porque se supone que si leen lo que pasó antes, se van a contaminar. Y en el juicio es un debate donde va a salir la verdad. Así que no hay ningún tipo de problema, es al contrario. Sería sano que no tengan el expediente y que simplemente lleguen al juicio con la mente lo más clara posible y lo más abierta posible para escuchar a los testigos, leer los documentos, escuchar a los fiscales, a los defensores y a los acusadores particulares. Mariel, ¿cuánto afectan todas estas cuestiones a la opinión pública y al gobierno? ¿Por qué digo el gobierno? Porque en general la opinión pública asocia este tipo de cuestiones a maniobras del gobierno, como asocia cuestiones judiciales a cierto tipo de maniobra del gobierno de turno. Sí, a ver, me parece, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no?, que hay una crisis de confianza de todas las instituciones. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que la gente ha como perdido la capacidad de asombro. Entonces, no es que esto realmente sorprenda, sino que cree, por un lado, que son maniobras de un lado, de otro, y también esta grieta que divide la sociedad de un lado y del otro muestra que cada uno lo interpreta de la manera que lo quiere interpretar, es decir, reafirma su posición. Uno habla de corrupción, entonces cuando uno habla de segmentos, digamos, más afines al gobierno de Mauricio Macri, la gente habla de la corrupción de Cristina. Cuando uno habla con gente más afín, digamos, a sectores kirchneristas, hablan de la corrupción del gobierno de Macri en igual medida. Entonces, cada uno reafirma lo que quiere ver y al no haber instituciones, digamos, que realmente sean confiables, es muy difícil desde dónde remontar todo esto, porque entonces, bueno, no, yo le creo a este diario o le creo a este dirigente o a este juez, pero lo que tiene que ser confiable es la institución, ¿no? Entonces, eso es un poco, entonces, ¿a quién afecta? Y la verdad que hoy, con esta grieta que tenemos en el medio tan marcada, aquellos que están más a favor del gobierno creen que es una maniobra para salvarla a Cristina de la cárcel y aquellos que están más a favor del gobierno o que están más en el medio tal vez, creen que es una maniobra del gobierno para mantenerla a Cristina de candidata. Entonces no hay una sola lectura. La única lectura sí es que todos desconfían. Ahora también esa misma lectura podría trasladarse al tema de las encuestas. Muchos Totalmente. creen que, por ejemplo, la publicación de determinadas encuestas con determinados resultados son impulsadas por el gobierno o, por el contrario, por la dirigencia opositoria para instalar candidatos, para fijar posicionamientos políticos. Hoy, tu consultora Management and Fit, que ha publicado una encuesta que es muy reciente, que tiene un día, dos. Sí, y en realidad el tema es que no la ha publicado la encuesta. Bueno, trascendió. El tema es ese. A ver, ¿qué es lo que pasa con las encuestas hoy? Bueno, obviamente que estamos bajo también sospecha y desconfianza de todo el mundo. Y en este sentido, bueno, por lo menos nosotros y creo que algunas encuestadoras también han decidido no publicar números, menos eventuales
escenarios, por ejemplo, de un balotaje, cuando estamos hablando que esto va a pasar en noviembre y cuando hoy no sabemos ni quiénes son los candidatos. Pero es cierto que hay ansiedad, hay demanda. La que trascendió es Veraz, para aclararlo, la Sí. que trascendió es de Management and Fit y ustedes midieron el Es una escenario encuesta electoral que nosotros ahora. hicimos para un fondo de inversión y bueno, y de alguna manera hoy ustedes saben que con un clic aparecen los WhatsApp de todo el mundo. Y bueno, y la verdad que ¿por qué nosotros decidimos no publicar? Porque cuando vos publicás el número frío y la gente dice, uy, pero gana tal por tanto. Y la verdad es que no es así. Esos números uno los va mirando porque va mirando, bueno, cuál es la evolución. O sea, una encuesta es una foto de un momento. Entonces a vos te permite ir mirando la evolución, ir mirando el rechazo que va teniendo un candidato u otro o la aprobación que va teniendo un candidato u otro. Pero para todo esto falta pasar las primarias, falta saber quiénes son los candidatos primero, Claro. falta pasar las primarias, después la elección general. Yo les digo cómo cambian las expectativas. En el 2015, cuando llegó el momento del balotaje, una semana antes de que pasara la primera vuelta, uno le preguntaba a los votantes, digamos, de todos los partidos que no iban a entrar en el balotaje, los votantes de Massa, por ejemplo, que era el más mayoritario y que se veía por las encuestas que iba a quedar afuera, a quién iban a votar en el balotaje. Y el 80% decía que iba a votar a Scioli. Cuando pasa la elección y Macri está mucho más cerca de lo que parecía que iba a estar de Scioli y en el búnker del Frente para la Victoria medio que lloraban y parecían que habían perdido habiendo ganado, hubo un vuelco tal de las expectativas que... ¿Búnker de Cambiemos? De Cambiemos. No, de Frente para la... Bueno, de Cristina, de Scioli, ¿no? En ese momento. Entonces, en ese momento hubo un cambio tal en las expectativas que 2 días después el 80% de los votantes de Massa decían que iban a votar a Macri. Entonces, realmente hay un cambio de expectativas fuerte con cada tema. Bueno, hoy, ¿podés dar los números que Hoy trascendieron? la verdad que Cristina Fernández está por encima de Mauricio Macri en una eventual primera vuelta. ¿Cuántos puntos? Y estás 8 puntos aproximadamente. primera. Sí, pero con una tercera vía que todavía no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar, si va a terminar. A ver, hoy uno tiene más o menos, en términos generales, un 25-30 y tenés un espacio que está alrededor del 20. Si ese espacio del 20, que el tema de ese espacio, digo, Massa, Urtubey, Labaña y demás, ¿qué es lo que pasa? Se los ve como distintas fracciones que no encuentran un denominador común. Como no tienen un denominador común, no son un mismo espacio, no se los puede sumar. Hablando de un denominador común, muchas veces se define más por el no quiero que por el quiero. Sí, creo que ¿Tampoco se define en este caso ese 20 por el no quiero a Macri o no quiero a Cristina? Sí. Mira, o sea, la certidumbre de la elección, la única certidumbre es que el 80% de la gente está votando para que no En pase contra de. otra cosa. O sea, los que votan a Por la Macri negativa. para que no gane Cristina, los que votan a Cristina para que no gane Macri y los que votan en el medio para que no gane ni Macri ni Cristina. Entonces, ese segmento que está ahí en el medio, que hoy no termina de cuajar, nosotros decimos, hay oferta y hay demanda, pero la oferta y la demanda no terminan de machear, es decir, no cuaja eso como un espacio, porque no se lo ve como un espacio. Vuelvo, en el 2015, tanto Carrió como Sansi como Macri conformaban un espacio y Macri sacó 24 puntos, pero se sabía que ese espacio era 34 porque esos votos se iban a quedar ahí. Hoy, capaz que los votos de Massa se van más cerca de Cristina, capaz que los de Urtubey se van más cerca de Macri, los de Labaña se irán mitad y mitad, pero no se lo ve todavía con fuerza como espacio. ¿Cómo incide esto que, bueno, mide en el caso Mariel, pero otras encuestadoras también están midiendo la posibilidad de que la expresidenta, que al mismo tiempo está atravesando muchos procesos en la justicia, pueda volver al poder? Comodoro Pi, digamos, o la justicia federal, es donde tramitan estos casos, lee, olfatea, es permeable. No hablemos de presiones directas, ¿no? Simplemente de si es permeable al calor político a la hora de tomar decisiones judiciales. Por lo menos desde afuera es lo que se ve. Usted que está dentro de la justicia, ¿cree que es así? Pensemos primero que es una clase esto y de derecho constitucional y diríamos que la justicia no tiene por qué preocuparse, porque precisamente la Constitución le da un montón de protecciones a los jueces y fiscales para que permanezcan ajenos a la arena electoral y a la puja de distintas coaliciones para ocupar los roles de gobierno. Ahora bien, si salimos del plano de los principios y vamos al plano de la realidad, es una obviedad que sí,
que lamentablemente tiene mucho efecto, que la justicia federal, increíblemente, hace poco leí una nota en La Nación de un periodista prestigioso que decía que los jueces federales no iban a tomar decisiones importantes porque era un año electoral. Perdón, ¿qué tiene que ver la justicia con un año electoral? Nada. Lo que pasa es que la fragilidad institucional es tan alta, la porosidad de la justicia es tan alta, que es lo que explica esta historia de que en general la justicia federal es muy benévola con los gobiernos cuando están en el poder y es brutalmente feroz cuando esas personas dejan el poder. Esos movimientos se explican por la debilidad de la institución, que tiene interacciones que no son queridas ni previstas por la ley con políticos, empresarios, con lo que fuere, servicios de inteligencia. Pero la pregunta concreta es que la que me hacés vos es muy obvia. Hasta hace un tiempo veíamos que las causas contra la expresidenta o todo el entorno, digamos, neokirchnerista, iban a una velocidad, digamos, de autopista en quinta fondo, y cuando empezaron a aparecer encuestas que daban números diferentes, la velocidad bajó. Eso es un dato que está en la realidad, que es objetivo, que no lo tengo medido empíricamente, pero es así. En el caso de la Corte se dio al revés, en este caso, en esta causa. La Corte recibe hace 6-7 meses una protesta de los abogados de Cristina, lo hablamos fuera de micrófono recién, que decíamos, bueno, se hizo mal un proceso y los abogados de Cristina, al no dar lugar a todos, digamos, los jueces, a todos los pedidos que hacían, recurren a la Corte. La Corte toma esto y decide ahora ver si si se está cumpliendo o no el debido proceso. Básicamente es eso. Hay una parte oculta de la justicia argentina en la que nadie repara y que nadie discute con seriedad al interior de la justicia y los expertos que son parte del sistema hacia afuera, que tiene que ver con la capacidad de los jueces para administrar, entre comillas, los expedientes. No hay reglas para eso. La Corte Suprema seguramente hace mucho tiempo estaba en condiciones de analizar esas impugnaciones de los acusados de la causa esta de vialidad. Sin embargo, por alguna causa que yo desconozco, recién estas semanas empezaron a hacerlo. Esto se soluciona en otros países muy fácilmente. La Corte tiene agenda. En enero, en febrero, dicen durante todo el año vamos a trabajar estos casos y ninguno más. En la Argentina esa parte está en blanco, digamos así, y esos son incentivos que fomentan de alguna manera la administración, o si ustedes quieren y me permiten la palabra, el muñequeo de algunos expedientes que siempre generan especulaciones y que en definitiva, aunque la decisión haya estado motivada en el interés más puro, no va a dejar de derramar un montón de sospechas. Ahora, fiscal, sin entrar en mucho tecnicismo que por ahí aburre, ¿pueden suceder las dos cosas en paralelo? Es decir, que la Corte recién ahora y por una razón que uno desconoce, pero puede especular por qué, acepta estos recursos que fueron presentados algunos en noviembre, incluso antes del año pasado. ¿Puede ir en paralelo el juicio oral y el análisis? O sea, que no necesariamente es suspensivo del inicio del juicio. No, deben ir en paralelo. De acuerdo a la ley, deben ir en paralelo. Deberían estar ocurriendo 3 cosas de aquí al escenario a fin de año, o las elecciones. Cristina candidata, si quiere presentarse como todo indica, se puede dar una primera vuelta, eventualmente una segunda vuelta, y paralelamente ella pasando por un juicio oral, o más de un juicio oral, porque tiene otras 4 causas pendientes, como para que inicie el juicio oral y público, y la resolución de la Corte. Exactamente. Esas 3 cosas. Exactamente. Corte, juicio y elecciones. Desde el plano de la ley, eso es lo que debería ocurrir. ¿Y por qué se especuló con que el hecho de que la Corte pidiese ahora todo el expediente y demás para analizar estas quejas era suspensivo del inicio del juicio oral? La verdad que eso no lo sé. ¿Por qué se especuló? No lo sé. No, porque no es necesariamente jurídicamente así. Se lo planteó el TOF 2. Sí, no hay razones técnicas para eso. No hay razones técnicas para eso. La verdad que no tengo la menor idea, pero me imagino que es porque tiene que ver con la debilidad en que se mueven nuestras instituciones, las interacciones de la justicia con otros poderes, hace, digamos así, que se cuele el barro de la historia. ¿Podría pasar, doctor, y esto sería muy complejo para la institucionalidad, que el TOF 2 haga el juicio oral, falle, eventualmente condenatoriamente, y la Corte Suprema diga, no, yo estos recursos de queja los estudié, los analicé y este juicio es nulo por tal y tal cosa? Eso pasa en miles de casos. Eso es lo normal.
Eso es parte de la apuesta de debatir argumentos. Sería un escándalo en la Argentina lo que usted dice. No normal, sé, no sé. no, me parece que en este caso lo que pasa es que hay algo que no estamos acostumbrados los argentinos, que es que personas de mucha visibilidad, de mucho capital simbólico, sean sometidas a procesos. No estamos acostumbrados a esa gimnasia y nos sorprende. Pero la gran mayoría de nosotros, que somos personas invisibles, cuando vamos a litigar, nos pasan estas cosas. Digamos, es parte del juego de la legalidad que los procesos avancen y que si uno tiene razones para pensar que ese avance está teñido de alguna arbitrariedad, en algún momento otro tribunal lo revise. Si no, sería una lógica suma cero, donde todo el mundo ganaría o perdería en un segundo. Entonces, no, debería ser normal y sería hasta saludable que el Poder Judicial pueda trabajar de acuerdo a lo que dice la ley y no en este mar de especulaciones de que si yo hago una cosa, vos no haces otra, que son parte de códigos no escritos que están informalmente institucionalizados, que es muy grave que pase, pero que no deberían ocurrir. Mariel, ¿cómo incidieron todas estas cuestiones en el hecho de que la opinión pública, el votante, se incline por un candidato u otro? La cantidad de presos que tenemos por corrupción ahora, hoy en día, ¿hasta dónde esto afectó, digamos, a la opinión pública o al deseo de cambio, ya sea con Macri o con otros referentes políticos, puede ser el peronismo federal, etcétera, pero una suerte de, bueno, avance la justicia y que no se retroceda? Bueno, evidentemente lo que pasó ayer vuelve a pasar, no hace falta hacer encuestas, hubo cacerolazos en toda la ciudad de Buenos Aires, entonces la gente se manifiesta espontáneamente, sin necesidad de ir a medirlo, ¿no? Y me parece que no debería hacerlo, pero quizás parte de retrotraer la decisión de que el juicio comenzara igual puede tener que ver con esto, ¿no? Realmente, cosas que no deberían pasar, porque no debería ser, ni los gobiernos deberían ser tan influenciables por lo que piensa la opinión pública, no por las encuestas, porque en definitiva reflejan lo que la gente piensa, ni la justicia tampoco, ¿no? Es algo que no debería suceder, pero que evidentemente sucede. Anoche hubo un cacerolazo fuerte en muchos barrios de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, no sé si en el interior, y evidentemente tuvo un impacto esto, ¿no? Pero tuvo una respuesta, porque hoy hubo un cambio de decisión. Por eso digo, hay como una cierta sensibilidad y en realidad la justicia como institución no debería ser tan sensible a esto, así como el gobierno tampoco debería ser tan sensible, porque si vos tenés claro el rumbo, bueno, debería, ¿no? Uno... Y hoy entra cada vez más a jugar la opinión pública y qué es lo que piensa y con qué se sensibiliza más para ver cómo captamos después potenciales votantes. ¿Y hasta dónde los encuestadores están en la mira, ¿no? Porque digo, este hecho que ustedes no quieran poner los números, me parece que también tiene que ver con las experiencias en pasadas elecciones, en proyecciones que hacían los encuestadores y luego no coincidían con el resultado final. Y en un punto, no sé si tiene que ver con la falla de los encuestadores o porque tenemos una opinión pública muy compleja en donde, como decías recién vos, Débora, cada uno piensa lo que tiene ganas de pensar, más allá de que vos le muestres y le digas, mira, esto es así, no, pero para mí... O quizá hay voto vergonzante, como lo hubo en su momento durante el menemismo, puede haber voto vergonzante con Macri y puede haber voto vergonzante con Cristina también. Mucha gente quizá no responde a quién va a votar. Bueno, mira, un poco, a ver, hay varias cosas en esto. Las encuestas, como todo, y con una sociedad que también ha ido cambiando en sus formas de consumo y en sus formas de expresarse y demás, han tenido que ayornarse y es cierto que uno trata de buscar todas las metodologías, no solo ir a hacer una casa, ¿no? La encuesta presencial o la telefónica y ahora online o mobile o, bueno, y todas las distintas metodologías. De todas maneras, el insumo siempre es lo que la gente te dice que va a hacer, que no siempre es lo que hace. Cada vez la gente oculta más lo que hace. Lo que pasa es que si vos mirás encuestas en otras partes del mundo que han tenido errores como, bueno, como pasó con el Brexit, como en España, o sea, muchas encuestas, también es cierto que muchas veces el error de la encuesta es el número duro, que no es predictivo, claro, porque si fuera tan fácil haríamos una encuesta y no votaríamos, ¿no? No es predictivo. Pero sí, vos mirás este tipo de cosas. A ver, está pasando esto, pero ojo, porque acá este segmento está teniendo muy mala imagen del candidato, o sea que se puede volcar, uno mira otras cosas. Pero si vos te quedás con el número, tal vez la diferencia y un poco parte de lo que pasa en el país, con lo que volvíamos a hablar al principio y en todas las instituciones, es que en otras partes del mundo la gente te dice...
sí, cambiaron de opinión a último momento, no decían lo que iban a hacer, no fueron a votar. Acá es cuánto te pagaron para decir que medía tanto. Y en realidad la verdad que nosotros lo único que tenemos como activo es la credibilidad. Bueno, lo que pasa O sea, es que es si cierto nos que la diera con encuesta... decimales sería... Pero la encuesta posiciona candidatos. O sea, si un candidato Bueno, te encarga una y en encuesta, esto- ¿no? Y vos le publicás o le decís que está muy mal Induce. posicionado, induce, Claro. sobre todo en el voto útil, sobre todo en esto de no quiero que gane Cristina, entonces no me conviene votar a tal, voy a votar... No voto a fulanito porque va a perder, Claro. porque está abajo. Bueno, y en esto también hay otra cosa, ¿no? Primero me parece que se sobreestima el valor de la encuesta no solo por la predicción del resultado, sino también que se sobreestima el valor que tiene la gente. Pero además hay otro tema, que es que los candidatos o los dirigentes dicen que las encuestas no sirven porque después los resultados son distintos, los periodistas dicen que las encuestas no sirven porque después dan diferente, y todos nos la pasan preguntando ¿Cómo va la encuesta. Entonces vos decís, qué mal le fue en la primera vuelta. Bueno, ¿qué piensa? ¿Quién va a ganar en la segunda? No nos pregunten. Entonces, también hay eso, me parece que hay un uso indebido de la encuesta, es decir, no es el único elemento. Uno tiene que tratar de investigar. Entonces, ¿qué pasa con la encuesta? Uno hace, y sí, obviamente somos encuestadoras, cuando se acerca el momento de la elección, publicamos los resultados. Tiempo antes no queremos publicar porque hoy no se sabe ni quiénes son los espacios. Sí, pero falta poco. Es cierto que no se sabe, pero estamos a un mes del cierre de las listas. Pero vos Entonces, no sabés vos quiénes a son un los mes, candidatos. Infiriendo que los candidatos sean Macri, Cristina y un candidato de Alternativa Federal, tenés a Cristina 9 puntos arriba de Macri y a qué distancia a la tercera opción, sea cual fuese el candidato. Y hoy tenés más o menos, en números redondos es 30, 25, 20, más o menos es así. Entonces, hoy esa es la situación y vos la tenés que mostrar. Ahora, yo no sé si los votantes van a elegir a alguien porque esté segundo o esté tercero, porque además después de las PASO funcionan como una muy buena encuesta, es decir, ahí están los candidatos. Si vos querés tener un voto estratégico, útil o como lo quieras llamar, de votar a este para que no gane el otro, lo podés ver en las PASO, no te hace falta el tema. Entonces me parece que hay que tomar la encuesta como lo que es, ¿no? Es una herramienta que a los dirigentes les sirve porque hay otras cosas que no son solo esto de cuánto mide, sino, bueno, en qué segmentos está creciendo, en cuáles no lo conocen, qué preocupaciones tienen los distintos segmentos poblacionales. Pero bueno, nosotros nos quedamos en cuánto mide, que es lo más atractivo, lo más resumido de todo, y lo que hay que entender es que no tienen un efecto predictivo, más allá de que creo que hoy todos coincidimos más o menos en los números. Pero también, bueno... No hay ninguna consultora dando cifras. Sí, hay muchas dando cifras, pero bueno, el tema es que pasa esto, ¿no? Que además se la agarran con el mensajero, o sea, no... Entonces uno trata de ser cauto, a ver, como creo que todos tenemos que ser cautos en esto, porque es un momento muy delicado, entonces la verdad que salir a decir que... Nada, a veces que el gobierno tiene estas dificultades o que Cristina puede venir a ganar y entonces después parece que la culpa de que suba el dólar y la culpa de que se caigan las acciones es de la encuestadora, ¿no? Entonces también uno toma como ciertas precauciones porque todos queremos que Argentina salga adelante y tratamos de no interferir en lo que, o sea, tratamos de hacer un trabajo serio. La verdad que por eso a veces... Es difícil esta situación de que te juzguen por decir, bueno, pero ustedes dieron esto porque trabajaban para tal o dieron lo otro. Y la verdad que, bueno, que no es así, pero además de todo, me parece que todos tenemos que tomar el rol que tenemos y bueno, y darle el lugar que tienen que tener, ¿no? Me parece que aparte vinimos a cubrir un espacio de... Los candidatos no dicen, nadie dice qué va a hacer, ¿no? Entonces, como no importa qué van a hacer, importa cuánto miden y no es así el tema, ¿no? La gente debería estar más interesada en ver qué proponen y no cuánto miden. Importa la imagen. Y me voy a la imagen de la justicia y me traslado también a ese nombre, Fada, y luego esa propuesta. Imagina solo juntos, que es un poco la propuesta de todas estas charlas, ¿no? Y le pregunto a usted, doctor Delgado, si usted tuviera que imaginar o tuviera que pensar una justicia que funcione realmente a medida, como corresponde, como recién decía Mariel, que cada uno haga lo que corresponde, lo que tiene que hacer.
¿Estamos muy lejos de eso? Estamos lejos porque hay un componente del que no habla nadie y me parece que tiene que ver con la franqueza. La justicia está en su peor momento, no quiere decir que no pueda decaer más, pero está en su peor momento. Se ha divorciado de la Constitución. Las personas sienten cuando van a la justicia que la justicia las aplasta, no que les solucione un problema. La ley se aplica, pero divorciada de cualquier componente de justicia, se aplica a veces como un arma, despojado de cualquier contenido moral o ético. La ley que nació para hacernos mejorar, para que nuestra vida mejore, muchas veces contribuye a arruinarla. En esa transformación, el Poder Judicial, el sistema judicial, tiene una responsabilidad muy importante. Pero me parece que estos niveles de crisis también tienen algo muy, muy rico, que es la oportunidad. Ahora, una oportunidad requiere que los actores institucionales, los ciudadanos, las organizaciones sociales, los sectores empresarios, en general, tengan la grandeza de dejar prejuicios a un costado, intereses corporativos a un costado, y pensar francamente cómo recuperar un sistema institucional, un sistema judicial que está en ruinas y que no solo no le sirve a nadie, sino que hace un poco peor la vida de todos nosotros. ¿Por qué dijo alejado de la Constitución? Porque la Constitución garantiza un servicio de justicia, garantiza que un grupo de burócratas va a resolver nuestros conflictos de acuerdo a la ley de manera autónoma e independiente. Y eso no sucede. ¿Cuánto influye lo ideológico en un juez? No creo que... Me parece que es el menor de los problemas. Me parece que el problema es la autonomía. La justicia tiene que ser plural y la pluralidad tiene que ver con la ideología porque son visiones del mundo. Lo que sí influye es la partidocracia. Me refiero al delito común, ya no a los casos de corrupción, ¿no? Sí, la partidocracia, los maridajes, los procesos de designaciones, los procesos de remociones, eso influye, pero porque tiene que ver con estas interacciones no queridas por la Constitución. El problema es la autonomía, no la ideología, me parece a mí. Cuando asumió Macri se hablaba, por lo menos en Comodoro Pi, no sé en el resto de los tribunales, que había menos contaminación y que los jueces, bueno, estaban empezando a trabajar y a activar esta máquina. Más márgenes de libertad, digamos. Exacto, con más libertad porque había menos operadores políticos, políticos-judiciales, menos operadores. ¿Esto es así? Yo creo que los hechos responden con el caso de Alessio esa pregunta, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de ismos, de kirchnerismo, de menemismo, de socialismo, de macrismo. No es una cuestión de ismos. Ojalá fuese eso. Es un problema de un sistema. Lo que hay que cambiar es un sistema que está asentado en prácticas que están naturalizadas y que son no queridas y no previstas por la Constitución. Mariel, para reiterar lo que decía Lorena, que es un poco la convocatoria de FADA, solo juntos, ¿no? En un año en el que además se han hecho tantas convocatorias a los consensos, no solamente desde el Gobierno Nacional, los candidatos de la oposición con los famosos 10 puntos o 15 puntos. ¿Crees que hay alguna posibilidad de ver eso en la Argentina? Creo que hay demasiados egos en la política y la verdad que eso dificulta mucho la posibilidad, porque hoy decíamos, incluso en una tercera alternativa hay muchas figuras, pero hay más ego que figura y no encuentran, o sea, hay demanda y no hay una oferta que se adapte a esa demanda. Y bueno, y un poco con esta imagina, la verdad que uno cuando habla con la gente, así haciendo trabajo cualitativo y demás, lo que más quisiera, creo, el argentino es poder votar por alguien que realmente le genere confianza, expectativa y no tener que ir a votar como ya tantas veces y como creo que va a ser una vez más, porque es la certidumbre que tiene esta elección de ir a votar para que no gane el otro, ¿no? Entonces uno habla con mucha gente que dice, ¿te acordás el día de la elección? Que nada, que había almuerzo familiar y que te vestías y te preparabas para ir a votar y a cumplir un acto cívico con expectativa, con ganas de que era un cambio. Bueno, eso hoy no se da y la verdad que cuando uno por ahí se los transmite a sus hijos que no lo vivieron, ni siquiera se lo imaginan. Y es terrible eso. Es decir, que el solo juntos y los egos no irían de la mano. Exactamente, me parece que hay que dejar un poco de lado los egos. Tenemos 2 minutos para terminar. Yo les quiero preguntar a ambos, en el caso del doctor Delgado, si mañana gane quien gane, dicen, bueno, usted está al frente del Ministerio de Justicia.
¿Qué Bueno, hay un políticas? cargo vacante, perdón, el procurador, después de la salida de Gil procurador Scarbó, todavía está. no está designado, es interino el cargo También. de Casal. Pero las políticas públicas de pronto en el Ministerio de Justicia se nos pueden agilizar un poco más. ¿Qué haría? Una feroz política de educación de toda la burocracia judicial. Feroz. No solo en derecho, interdisciplinaria, pero feroz, muy agresiva. Volver a educar al homos judicial. En tu caso, Mariel, no te voy a preguntar si te dicen ser presidenta, sino ¿qué imaginás vos, estando tantos años midiendo y midiendo voluntades, deseos, frustraciones, convicciones, porque calculo que tenemos todavía convicciones, ¿qué imaginás vos que sería, digamos, lo que más nos haría bien a los argentinos para este escenario electoral, para estas elecciones que se vienen, ¿no? Bueno, es un poco lo que decía recién, creo que volver a votar con expectativa, poder salir de esta grieta de que es una cosa u otra y volver a tener expectativa. Creo que en ese sentido vamos a tener un año más positivo, porque gran parte de lo que pasó en el gobierno de Mauricio Macri fue que mucha gente tenía como las expectativas como muy altas. Entonces, claro, después el tema era estar a la altura de esas expectativas. Ahora, todo lo contrario, me parece que tenemos las expectativas tan bajas que probablemente lo que venga nos pueda dar alguna satisfacción, ¿no? Ojalá así sea. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ambos, ha sido un placer escucharlos, al fiscal Federico Delgado, a la licenciada Mariel Fornoni. Gracias a todos ustedes Gracias a también ustedes, por su presencia. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Un excelente...